Continuamos con el ejercicio 12 del tema de reacciones de sustitución y eliminación, y en este ejercicio nos mandan indicar reactivos, disolventes, condiciones en las que llevar a cabo las transformaciones que nos indican en cada apartado. Por ejemplo, en el apartado A tenemos una amina que queremos convertir en una sal de amonio. Nos fijamos y hay que añadirle este metilo. El nitrógeno tiene un par libre, por tanto se comporta como un nucleófilo. Lo que vamos a añadir es el electrófilo al que atacar. ¿Y qué electrófilo será? Pues si quieres añadir un metilo, vamos a poner un metilo que tenga un grupo saliente, es decir, por ejemplo, un yoduro de metilo, tosilato de metilo, bromuro de metilo. Un sustrato. Nos dan el nucleófilo, nosotros aportamos el sustrato con la cadena que nos interesa y de esta manera obtenemos el producto final. Vamos a dibujarlo más detalladamente aquí. Esta N-metilpiperidina reacciona con yoduro de metilo, se produce el ataque al carbono que tiene el yodo con pérdida del yodo, y ese metilo va a unir al átomo de nitrógeno, empleando el par libre del mismo. Este par solitario es el que va a formar ese enlace. Como queda con 4 enlaces, va a quedar cargado positivamente y nos va a quedar formando una sal con el yodo, un yoduro de amonio. Bien, en el apartado B tenemos un sustrato que presenta un buen grupo saliente. Es un grupo saliente de tipo mesilato, es un mesilato. Y nos interesa aportar un grupo ácida, un N3, que queda hacia el fondo de la pantalla. Por tanto, hay inversión en el centro quiral, lo que nos indica que se trata de una SN2. Vamos a utilizar un nucleófilo que nos aporte ese grupo, que es el ácida de sodio, el NaN3. El ácida con sus pares libres va a atacar al carbono que tiene el grupo saliente, desplazando el mesilato, y el ataque se produce desde el fondo de la pantalla porque el mesilato está hacia nosotros, se produce inversión del centro quiral, ataque dorsal, y por tanto la ácida queda hacia el fondo. Vamos a poner un disolvente como por ejemplo DMF, DMSO, y tenemos unos subproductos que son el sodio y el mesilato. Un mesilato sódico. Y el producto final, que es el ácida con el centro quiral en la posición esperada. Bien, en el apartado C, si nos fijamos, tenemos un grupo hidroxilo, un OH, que debe ser reemplazado por un ciano. Está en proyección de Fischer, pero observamos que el OH está hacia la izquierda y el ciano nos queda a la derecha. Por tanto, hay inversión de este centro quiral, lo que corresponde con un mecanismo de tipo SN2. Pero hay un problema, y es que el OH no es grupo saliente. No grupo saliente. Lo primero que tenemos que hacer es convertirlo en grupo saliente, cambiar el OH por un tosilato, por ejemplo. No utilizar el método de protonar, que después hay que utilizar una base, que es el cianuro, para atacar y nos vuelve a desprotonar. No tiene sentido eso. El uso de HCN tampoco es buena idea, porque el HCN es un ácido débil y no protona bien el OH, no va bien. Siempre convertir en tosilato. Bien, dibujamos la proyección de Fischer de la molécula. Grupo hidroxilo a la izquierda. Aquí tenemos un metóxido. Y tosilamos con el cloruro de tosilo en piridina el OH para convertirlo en un buen grupo saliente. Se libera HCl, que recogerá la piridina formando una sal de piridinio. Eso favorece el desplazamiento de la reacción. Ya tenemos nuestro tosilato, que es un buen grupo saliente. Y ahora pasamos a hacer el mecanismo SN2, cuyo ataque dorsal nos va a dejar el nucleófilo, que va a tratarse de cianuro de sodio, Na+, Cn-, disuelto por ejemplo en DMSO. Atacamos al carbono sacando el tosilato. Si lo hiciéramos dibujando la molécula en el espacio, donde se vería mejor el ataque dorsal, observaríamos que efectivamente el centro quiral cambia, se invierte, es decir, el ciano queda al lado opuesto del que estaba el tosilo en la molécula de partida.
y esto nos da el producto esperado. Bien, una SN2, pero haciendo un paso inicial, que es la transformación del hidroxilo en un buen grupo saliente, mediante el cloruro de tosilo en piridina. Y por último vamos a ver el apartado D, en el que tenemos una molécula con un halógeno, un bromo, un grupo saliente, que se reemplaza por un grupo SCH3, pero observamos que están en la misma posición, hacia el fondo de la pantalla. Por tanto, hay una retención en el centro quiral. Tenemos retención, no hay inversión. Esto no puede venir de una SN2. La SN2 implica inversión. Si nosotros usamos el metanotiolato, que sería el nucleófilo adecuado en este caso, el ataque de ese metanotiolato tendrá lugar desde arriba, atacará por la cara de arriba de la molécula, de manera que quedará el SCH3 sobre una cuña y no sobre una línea de trazos. Y no es lo mismo porque aquí hay unos hidrógenos que están hacia nosotros y no es igual la posición del fondo de la pantalla, que es trans respecto a esos hidrógenos, que la posición de delante de la pantalla, que es cis respecto a esos hidrógenos. En consecuencia, una SN2 no nos permite hacer esa transformación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a utilizar una SN2 para conseguir una retención mediante un truco que es hacer una doble SN2. Vamos a hacer una doble SN2, dos SN2, las dos van a producir una inversión del centro quiral y dos inversiones suponen una retención del mismo. Tenemos el bromo hacia el fondo de la pantalla, los hidrógenos en los carbonos puente hacia nosotros y empezamos una primera SN2, por ejemplo, con yoduro de sodio. Yoduro de sodio que vamos a disolver en acetona y que va a empezar atacando y desplazando el bromo mediante una primera SN2 que nos liberará como su producto NABR. Los ciclos de 7 son realmente puñeteros. Y aquí tenemos el yodo saliendo hacia nosotros, después de esa primera SN2. Bien, ahora realizamos una segunda SN2, ya con el nucleófilo que nos interesa, el metanotiolato. Disuelto DMF, DMSO. Atacamos ataque dorsal con desplazamiento del yodo. Se libera Na ahí al medio. Y tenemos ya nuestro producto, con el SCH3 hacia el fondo de la pantalla. Lo que hemos hecho aquí son dos SN2. Una primera SN2 que produce una primera inversión y una segunda SN2 que produce una segunda inversión, dando lugar a la retención del centro quiral. Bien, pues eso es todo sobre este interesante ejercicio que nos permite entender un poco mejor la estereoquímica de la reacción SN2 y continuamos con el ejercicio 13.